contigo en Latinoamérica. Hoy estamos con la licenciada terapeuta en comunicación humana, Adriana Aguilar. Buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Hoy estaremos hablando acerca de las alteraciones del lenguaje y nos gustaría que nos platicaras en primera instancia cómo es el lenguaje en un niño regular, todo el desarrollo del lenguaje en un niño regular. Ok. La primera manifestación del lenguaje es en el momento del nacimiento, cuando el niño empieza a llorar, es la primera manifestación. Durante el embarazo, las características importantes para un desarrollo adecuado es que mientras el bebé está en el desarrollo intrauterino, por ejemplo, empieza esta parte de la succión. Y entonces, bueno, son como de los primeros factores que tú vas viendo que van desarrollándose relacionados con la parte del lenguaje. En el momento del nacimiento, el niño a través del llanto es su primera expresión de comunicación. En cuanto a la parte articulatoria, tenemos la parte de la succión, porque evidentemente cuando el niño toma leche del seno materno, pues evidentemente empieza a trabajar toda esta parte del aparato fonoarticulador. El llanto durante el primer mes empieza a hacer variaciones porque obviamente los padres empiezan a identificar cuándo es un llanto por dolor, cuándo es un llanto por sueño. En los siguientes meses empieza a haber una variación en las vocales, por ejemplo, y entonces ya el niño empieza a jugar. La audición aquí juega un factor súper importante porque obviamente es lo que hace que el niño empiece en etapas posteriores, todo lo que es el desarrollo del signo lingüístico y de los símbolos que va creando, los procesos mentales. Entonces, digamos que él va a ir identificando sonidos, los va a ir diferenciando, por ejemplo, lo que son los sonidos ambientales de los sonidos del lenguaje. Él continúa después con esta parte del balbuceo, que ya empieza un juego más específico, la, ba, 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 ta, ta, ta. Perdóname, ¿el balbuceo más o menos a qué edad está esperado presentarse? El balbuceo, un rango más o menos de 4 o 5 meses es cuando ya empieza. Antes se llama lo que es un laleo, que precisamente está todo el tiempo la, es primero el laleo y ya después viene el balbuceo. Okay. ¿Cómo continúa del balbuceo? ¿A qué parte evoluciona? Lo que continúa es que después del balbuceo empieza a introducir más sonidos, diferentes sonidos, más vocales, y entonces ya él empieza con un juego vocálico y entonces, por ejemplo, se llaman sílabas repetidas, que ya empieza con el ma, pa, 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 y obviamente conforme él va desarrollando habilidades ya empiezan a tener un significado. Entonces ya como la mamá le empieza a decir, ay, qué bonita me dijo mamá, o empieza a estimular, o empieza a hacer esta respuesta ante ese estímulo, él empieza a, por ejemplo, crear un símbolo y ya sabe que mamá es, pues ahora sí que es mamá y suena mamá. Exactamente. O sea que los primeros mamás que escuchamos no son para nosotros. Y de hecho los primeros mamás tampoco se refieren a la mamá, sino se refieren a todas las mujeres, porque para ellos es la primera, exactamente, la primera diferenciación de sexo es, bueno, más bien la parte femenina y la parte masculina, y empiezan a diferenciar que todas las mujeres son mamás y todos los hombres son papás. Creo que has roto varios corazones el día de hoy con esa aseveración de que la primera palabra mamá no es para la mamá realmente. Exactamente. De hecho, no siempre, la teoría dice que la primera de las primeras palabras es mamá y papá, pero la realidad es que no es. Mi hijo dijo leche la primera vez, entonces, pues ahora sí que es de acuerdo a la estimulación y el entorno que el niño va teniendo. Después de estas sílabas repetitivas, ¿a qué paso vamos? Pues vamos a un proceso que el niño ya tiene una palabra establecida y entonces esa palabra normalmente es un sustantivo y entonces ya empieza a emplear una palabra frase, es decir, por ejemplo, si él ve en la mesa la corbata de su papá y él señala la corbata y dice papá, él se está refiriendo a que esa corbata es de su papá y eso se llama una palabra frase. Entonces ya para él la corbata representa toda una frase, aunque él no lo diga, que esa corbata es de su papá. Después de la palabra frase, ¿qué paso sigue? Ya ahora sí, formalmente hay una palabra y esa palabra le agrega otra palabra y entonces ya el niño ya es cuando empieza
mamá dame, mamá ven o papá mío, ya empieza con ese juego. No necesariamente tiene que articular bien, porque una cosa es la formación de oraciones y otra cosa es la articulación. Entonces, por ejemplo, la R se espera que a los 5 años él ya lo empiece a pronunciar bien, pero la M, por ejemplo, es uno de los primeros fonemas que el niño tiene que pronunciar bien. Entonces, una cosa es la articulación y otra cosa es la pronunciación. Este juego de 2 palabras, el mamá dame, quiero leche, quiero pan, ¿a qué edad se empiezan a juntar por lo menos 2 palabras? Una cosa es la etapa prelingüística, que es muy extra importante, y otra cosa es la parte lingüista. Entonces la parte prelingüística es la parte antes de que el niño diga palabras, y la parte lingüística obviamente ya es cuando él empieza a hacer las palabras. ¿Y cómo vamos a diferenciar esto? Porque la prelingüística es el llanto, el aleo, y a partir de cuando ya él empieza a decir mamá y ya tiene significado en la mamá, ahí ya empieza la etapa lingüista. Ok, si nuestros niños no presentan una parte prelingüística o está muy hacia atrás, muy retrasado, ¿hay algo que esté reflejando? Hay algo extremadamente importante y de urgencia que tienen que atender. Y eso es qué bueno que lo tocas, porque muchos especialistas, por ejemplo, la mamá, tú como mamá vas y el doctor te suele decir, es que es flojito, es que le cuesta trabajo hablar. Y en realidad podemos hablar desde que hay una pérdida auditiva hasta que hay un daño neurológico importante, o puede ser que el niño simple y sencillamente no esté estimulado lo suficiente. Entonces, si el niño no tiene estas habilidades, si el niño no te hace un balbuceo, si el niño no te hace un laleo, un juego vocálico, estamos hablando de que o puede existir una pérdida auditiva o puede existir un daño neurológico de suma importancia. Ok, entonces hay que estar muy alertas de estos signos para que en cuanto dejen de existir o no se presenten, tengamos que ver a un especialista. Bueno, regresando a la etapa ya lingüística, después de juntar dos frases, 2 palabras, ¿qué continuaría? Pues ya empieza lo que son pues ya la estructura más compleja, ya empiezan a formar, por ejemplo, ya oraciones de 3, 4 elementos, ya empiezan con, por ejemplo, singulares, plurales, a decir un perro, un gato. Entonces ya, o sea, ya empieza como esta parte rudimentaria, digamos, de cómo nosotros desarrollamos nuestro nivel lingüístico. ¿A los cuántos años más o menos se espera que ya un niño tenga una conversación fluida, tal cual lo podemos tener tú y yo, claro, a lo mejor en otro nivel, pero que sea totalmente entendible para todo el círculo? A partir de los 3 años, si el niño no estructura bien, si el niño no tiene esta de te pregunto, me respondes, o por ejemplo esta parte de si yo le digo pásame tú y él me contesta manzana, si él a los 3 años no presenta eso, ya estamos hablando de un retardo del lenguaje. También es importante que hay fallas en las articulaciones, es decir, si el niño, por ejemplo, no pronuncia la M o no pronuncia la P, estamos hablando de un padecimiento que se llama dislalia. Bueno, no es padecimiento, son retrasos que se llaman dislalias. Entonces hay que estar al pendiente de que articule bien y de que estructure bien. Son como las 2 partes importantes a los 3 años que tú ya tienes que ver. Ok, en un niño sano, papás, ¿cómo podemos estimular esta parte articulatoria? Pues empiezas con cosas tan simples como, por ejemplo, succionar. Ahora venden unas, pues como chupones que le pones la fruta adentro y entonces el niño empieza a succionar. El típico que le pones cajeta, miel alrededor de los labios y entonces el niño empieza a mover la lengua. Con el cepillo de dientes, por ejemplo, es importante que empieces a cepillar su lengüita para toda esta parte del tono muscular. Por ejemplo, con un popote empezar a soplar una pelotita de papel para que entonces él lo trate de llegar, porque la respiración, la articulación es fundamental para la correcta pronunciación en el lenguaje. Ok, vamos a un corte, regresamos en un ratito y continuamos con el tema de alteraciones del lenguaje.
conocer más sobre el desarrollo infantil? Te invitamos al Diplomado de Estimulación e Intervención Temprana. Contamos con 2 modalidades, presencial y online. Iniciamos en septiembre. Para mayores informes, visita www.imetis.org.mx o nos puedes escribir a info.imetis@gmail.com. También nos puedes llamar al 52 56 36 34. ¡Te esperamos! Regresamos con la licenciada terapeuta en comunicación humana, Adriana Aguilar. Adriana, continuamos con este tema que es de suma importancia para todos los papás y especialistas que nos están viendo. Ya hablamos un poco del desarrollo normal y algunos signos de alarma que nos harían identificar que un niño presenta algún trastorno en el lenguaje. ¿Cuáles serían las alteraciones del lenguaje más frecuentes? No puedes hablar de trastorno del lenguaje antes de los 3 años. Se habla de un retardo del lenguaje porque evidentemente tienes que ver este proceso del desarrollo. Ya un trastorno, ya estamos hablando de edades más avanzadas. Ahorita digamos que estamos hablando de un retardo del lenguaje simple. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ese desarrollo comparado con otros chiquitos que va dentro de los parámetros. Ok, ya cuando hablamos de trastorno, ¿es que ya hay algo establecido, algún daño? Exactamente, ya hay algún tipo de alteración. Por ejemplo, si el niño, como yo te decía, al año de plano no habla, no dice ningún sonido, por ejemplo, estaríamos hablando de una hipoacusia. En México, uno de los padecimientos más comunes o una de las discapacidades más comunes es la hipoacusia. Entonces, y la verdad es que hasta hoy en día yo creo que pocos tienen conciencia o pocos han trabajado en este campo de la prevención. Claro. Porque mientras más pronto se detecte un niño con hipoacusia, mucho más pronto se va a poder rehabilitar, mucho más pronto se le van a poder colocar sus aparatos auditivos. Entonces, ¿cómo detectamos a un niño con hipoacusia? Pues desde cosas tan simples como, por ejemplo, el niño no tiene respuestas espontáneas. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita estamos tú y yo platicando y tú escuchas un ruido atrás, tendemos a brincar o tiendes a voltear. O, por ejemplo, un bebé está dormido y se cae el mueble y entonces pues el niño brinca. Entonces un bebé, un hipoacúsico no tiene obviamente estas respuestas. Si a lo mejor el niño está de espaldas y tú le gritas por su nombre, no te responde. ¿Afecta lo mismo una hipoacusia bilateral que unilateral? Normalmente es diferente. Obviamente en la hipoacusia no tienes ninguna ganancia auditiva. En la hipoacusia bilateral también depende de qué tipo de pérdida auditiva, porque no es lo mismo una profunda que una superficial. En una superficial tienes escuchas ciertos sonidos, en una profunda definitivamente no escuchas nada. Entonces, y por ejemplo, hay pérdidas unilaterales. Obviamente el otro oído compensa la audición del oído que presenta hipoacusia. No habiendo una correcta escucha, no hay una correcta habla. Pudiera ser, porque evidentemente no está percibiendo bien los sonidos. Por ejemplo, sonidos como la U, la M, la P, son sonidos que a un niño hipoacúsico le cuesta mucho trabajo diferenciar, le cuesta trabajo discriminar, entonces a lo mejor no va a lograr él hacer esa diferencia. Ok, dejando a un lado la hipoacusia, ¿cuál sería otra causa en donde se presenten algún retraso o alteración en el lenguaje, de las más frecuentes que tenemos? También hay lo que es el paladar hendido. El paladar hendido también es una afectación común. Obviamente son niños que tienen problemas en la articulación y en la voz, porque evidentemente son chiquitos que se escucha la voz nasalizada, como si trajeran mucha gripa. Obviamente, por ejemplo, no puedes hablar que él pronuncia una P bien, porque pues evidentemente como hay un defecto. No hay apoyo en el paladar. Exactamente. Ahora, es muy importante aquí, así como es importante ir al audiólogo para que el audiólogo coloque los auxiliares auditivos,
En el caso de un niño con paladar hendido, es importante, por ejemplo, que acudan al cirujano plástico, al ortodoncista, al otorrino, al audiólogo, porque incluso también pueden presentar alteraciones auditivas, para que todo es una intervención multidisciplinaria y entonces ya el cirujano plástico evidentemente cierra el labio, cierra el paladar. Nosotros como la parte de foniatría lo que hacemos es la rehabilitación con ejercicios de velo del paladar, de respiración, de soplo. Empezamos con esta parte de por ejemplo, cuando es la cirugía del labio, a veces el labio pierde movilidad, entonces hay que ayudarle al niño a que desarrolle esa movilidad. Ok, cuando no hay suficiente tono muscular en cavidad oral, ¿hay alguna alteración en la articulación? Pudiera ser, estamos hablando de praxias, que son fallas en los, las praxias son los movimientos, entonces, por ejemplo, para pronunciar una R, lo más común es que el niño en vez de decir perro, dice pelo, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi lengua no está vibrando, entonces, pues obviamente tenemos que hacer una serie de ejercicios en los cuales ahí implica la lengua, implica la respiración para poder decir perro. Para los que nos están viendo, ya detecto yo que mi hijo tiene un retraso en el lenguaje. ¿Qué hago? En México, a nivel público y a nivel privado, son dos caminos distintos. ¿Qué opciones tenemos? Mira, yo creo que primero, el primer contacto que uno esperaría sería que obviamente los papás en casa dijeran, no, pues es que mi niño no está hablando. El siguiente sería la escuela, porque pues la maestra, normalmente las maestras son las que te dicen que, pues, que el niño no tiene el desarrollo paralelo que sus demás compañeritos. Entonces, existe lo que es la parte de la rehabilitación, que es la terapia del lenguaje. A nivel público, existen diferentes instituciones, desde los centros de salud, los DIF sobre todo, los CRIS en el Estado de México, y entonces ellos te van canalizando, por ejemplo, tú vas al DIF, no todos los DIF tienen terapia del lenguaje o rehabilitación del lenguaje, pero ellos te van canalizando a diferentes centros, pero lo ideal es que acudes al DIF de tu comunidad y entonces ya ellos te van orientando hacia dónde ir. En el Instituto Nacional de Pediatría está el Servicio de Comunicación Humana y a cargo de la doctora Cano, y ahí son referidos los pacientes, se les hace una valoración inicial y ya la doctora Cano, que es foniatra, ya pues ahora sí que nos pasa a cada una de las terapeutas del lenguaje y ya pues continúa el proceso de la rehabilitación. En cuanto a nivel particular, pues existen numerosas instituciones, numerosos centros donde se habla la rehabilitación. Es importante que en la rehabilitación del lenguaje sea una terapeuta del lenguaje, una terapeuta en comunicación humana, terapeuta del lenguaje en comunicación humana, una foniatra, un logopeda, porque muchas veces hay psicólogos, hay pedagogos, incluso hay rehabilitadores físicos que pues obviamente tratan de hacer esta parte de la rehabilitación. Y la verdad es que pues obviamente nosotros conocemos técnicas, tanto no es lo mismo, por ejemplo, una técnica de respiración en unas cuestiones fisiológicas que una terapia de respiración para unos problemas de ritmo en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos datos específicos que, como toda especialidad, tiene que ser atendido. Por ejemplo, un niño hipocúsico, trabajamos normalmente ahorita lo que es la terapia auditivo-verbal, entonces pues lleva su metodología, lleva sus ciertos procesos. Entonces sí es importante que sea el especialista en rehabilitación del lenguaje. Nosotros como papás, ¿cómo podemos pedir esta referencia? Yo llego a un consultorio privado y me atiende una terapeuta de lenguaje, se presenta así. ¿Cómo a mí me consta que sí tiene esa preparación? ¿Qué datos me podrían decir si se puede o no se puede? Pues obviamente el título, la Secretaría de Salud, en este caso, donde yo estudié, es licenciada terapeuta en comunicación humana. Hay diferentes instituciones privadas como el IMAL, por ejemplo, que ahí son terapeutas. El IMAL se enfoca más hacia lo que son cuestiones auditivas. Son algunos de los centros que tú pudieras ir para buscar. Hay muchas escuelas, por ejemplo, para niños sordos. Hay instituciones privadas como lo es Domus, que por ejemplo Domus trata a niños con alteraciones
el autismo, así es. Entonces, pues bueno, el chiste es sí ayudarnos un poquito en la tecnología, claro, para ir, pues ahora sí que buscando lo que va a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paladar hendido, existe una fundación que se llama Smile Training, que ellos se encargan toda esta parte de ayudar y apoyar a chicos con paladar hendido. Cuando ya hay un retraso en el lenguaje, ¿qué esperamos en la rehabilitación? ¿Nuestros niños se llegan a rehabilitar por completo o ya el retraso es tan amplio que quedan con algunos sesgos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué esperamos? Aquí yo creo que el punto importante, crucial y que quede bastante bien definido es el tiempo de detección, porque mientras lo detectes en edades más tempranas, evidentemente la rehabilitación tiene la probabilidad de tener más éxito. Al final de cuentas, este es un área humana y entonces existe la teoría, la práctica es muy diferente. Claro. Entonces, incluso aunque estemos hablando de un retardo del lenguaje simple, pues a lo mejor no se va a rehabilitar igual el Juanita que Pedrito, okay, pero es muy importante también la cooperación por parte de los padres, porque tú como terapeuta puedes llegar, puedes dar tu mejor esfuerzo, vamos a hacer los ejercicios, vamos a tratar la estructuración, vamos a tratar cualquier cosa, pero si el niño sale del consultorio y se va a su casa y mamá regresa dentro de 8 días sin hacer nada, pues a ti sí te puede pasar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que otro punto importante es el trabajo de los padres, porque nosotros como terapeutas del lenguaje somos guías, nosotros ponemos la pauta, nosotros ponemos el ejemplo y en realidad los que rehabilitan al niño son los papás en casa, porque con ellos conviven todo el día. Antes, pues las terapias tradicionales nos sentábamos, repite, Pedro, ¿no? Y ahora, pues no, realmente la importancia es que el niño aprenda que su abuelito se llama Pedro y entonces claro, lo va a pronunciar bien, ¿no? Eso es como muy importante, la integración, porque si no, siempre la terapia se va a quedar aislada. Ok, pues Ariana, creo que ha sido un tiempo de una información muy valiosa. Te agradecemos mucho tu presencia y me gustaría que nos dejaras tus datos. Por cualquier duda que pueda surgir, algún correo que te puedan escribir a lo mejor, teléfonos donde te puedan localizar, en donde pueden agendar alguna cita contigo para alguna valoración. ¿Sí quieres irnos diciendo? Sí, mi correo electrónico es aach78@hotmail.com y mi teléfono de contacto es 5518 009419. Y ya entramos en contacto y nos ponemos de acuerdo, porque cada caso es diferente. Los datos van a ir apareciendo por aquí. Y mientras, ¿tienes algún consultorio en donde puedan hacer alguna cita? No, trabajo, normalmente voy a las casas a dar la terapia. Ok, te pueden escribir cualquier cosa, ahí se ponen en contacto. Tanto en el teléfono como en el correo me pueden contactar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de IMETID contigo en Latinoamérica. Te pedimos que, si tienes alguna duda, la dejes escrita aquí en los comentarios o, si bien, nos puedes escribir vía mensaje por la página de Facebook. Esta información es muy valiosa, te pedimos que la ayudes a compartir, nunca sabemos a quién le puede servir. Te agradecemos nuevamente tu presencia y te esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta luego. Conocer más sobre el desarrollo infantil, te invitamos al Diplomado de Estimulación e Intervención Temprana. Contamos con 2 modalidades, presencial y online. Iniciamos en septiembre. Para mayores informes, visita www.imetid.org.mx o nos puedes escribir a info.imetid@gmail.com. También nos puedes llamar al 52 56 3634. ¡Te esperamos!